segunda vez. La palabra de Dios nos enseña a nosotros en el libro de Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, la Biblia nos dice, es una promesa de parte de Dios. Jesús dice en su palabra, Juan capítulo 14, versículo 1, dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice la palabra del Señor, muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, ¿qué dice la Escritura? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice la Escritura, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Así que esta es la promesa del Señor. El Señor, al partir de esta tierra, después de haber compartido con sus discípulos, Jesús dijo que Él vendría otra vez a buscar a su pueblo. Yo me voy y vendré otra vez, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Porque la Biblia nos dice y nos enseña que Él se tomará a sí mismo. Es porque el Señor viene a buscar una iglesia, viene a buscar un pueblo que se haya consagrado, que se haya preparado en carácter para poder vivir en las mansiones celestiales. Tú que me estás escuchando en esta hora, te pido en el nombre del Señor que saques un poco de tu tiempo para escuchar la palabra de Dios. Va a venir un tiempo donde muchos van a querer escuchar la palabra de Dios y no la van a hallar, dice la Escritura. La profecía dice claramente de que muchos buscarán de la palabra y no la van a hallar. Porque los siervos de Dios ya no van a estar para predicarles. Vienen tiempos difíciles sobre la tierra. Angustia y aprieto viene sobre la tierra. El libro de Sofonías, la palabra de Dios nos dice en el libro de Sofonías de que el Señor viene y que cuando Él venga, su gloria se ha de manifestar, pero también sus juicios. Libro de Sofonías, creo que es el capítulo 2. Sofonías, el capítulo 2. La Biblia nos enseña, mis queridos hermanos, Sofonías capítulo 2 y el versículo 12. Dice la Escritura: y será que en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con candiles y haré visitación sobre los hombres que están sentados sobre los residuos de vino, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Muchos dicen en esta hora estas mismas palabras: Jehová ni hará bien, ni qué más dice la Biblia, ni hará mal. Muchos dicen hoy día: Jehová ni hará bien ni hará mal. Muchos piensan de que Jesús no viene a la tierra nuevamente a buscar a su pueblo. Muchos piensan de que porque Jesús se ha tardado, según la mente humana, de que porque Jesús se ha tardado, su promesa no se va a cumplir. Y muchos dicen que Jehová ni hará bien ni hará mal. Pero dice la Escritura claramente y certeramente, dice la palabra de Dios: será por tanto saqueada su hacienda y sus casas asoladas.
y edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán del vino de ellas. Cercano está el día de Jehová, cercano y muy presuroso, mi querido hermano que me escuchas. Saca tiempo para escuchar la palabra de Dios. No sigas en los quehaceres de esta tierra. No dejes de hacer caso omiso a la palabra del Señor. Dios hoy día nos ha traído aquí con un mensaje de amonestación para el pueblo de Dios. Para todos aquellos que dicen que Jehová ni hará bien ni hará mal. Dice la Biblia, cercano está el día de Jehová, cercano y muy presuroso. Clamor del día de Jehová. Amargamente gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia y día de aprieto. Día de alboroto, dice la Biblia. Día de alboroto. Día de asolamiento y día de tinieblas. Día de oscuridad. Día de nublado y de densa niebla. Día de trompeta y de pregón, de guerra sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Mas dice la Escritura, mi querido hermano, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos. ¿Cómo van a andar los hombres, mis queridos hermanos? Andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro, dice la Escritura, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Porque ciertamente exterminio apresurado hará con todos los moradores de la tierra. Oh, mis queridos hermanos, la Biblia dice que el Señor va a hacer exterminio sobre los moradores de la tierra. ¿Por qué el Señor hará exterminio sobre los moradores de la tierra? ¿Por qué será, mis queridos hermanos? La Biblia dice claramente, porque pecaron contra Jehová. Oh, mis queridos hermanos y amigos, Jesús viene prontamente a buscar a su pueblo. Viene a buscar a su iglesia. Pero hay un llamado que Dios está haciendo, y es que el mundo venga a un verdadero arrepentimiento, a que nos apartemos del pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es violación a la ley de Dios. Los 10 mandamientos hoy día se tienen por poco en el mundo cristiano. Y aún aquellos que no creen o que no profesan ningún tipo de religión en su vida, también tiene por poco la santa sagrada ley de Dios. Hoy día venimos aquí con el mayor deseo de que Dios pueda ministrar a tu vida, de que Dios pueda hacer un llamado a tu corazón a que te apartes del pecado, porque, mis queridos hermanos, Jesús murió en la cruz del Calvario para liberarte del pecado, para salvarte del pecado, para que tú te apartes del pecado. El pecado es la violación a la ley de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 3. Queremos hablar con la Biblia. Queremos hablar con la santa palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 4. La Biblia dice claramente ¿qué es el pecado? La Biblia enseña. Dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 3 y versículo 4. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión ¿de qué, hermanos? De la ley. El pecado es transgresión de la ley, querido hermano que me escuchas. ¿Qué ley, mi querido hermano? La ley de los 10 mandamientos que ha sido abolida por el mundo cristiano. La ley de los 10 mandamientos que está siendo desechada por el mundo. El mundo no quiere saber de la ley de Dios.
El mundo rechaza la ley de Dios por tal razón. Por esa razón es que Dios va a hacer exterminio sobre aquellos que no obedezcan el evangelio. Hermano, la Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Dios ha de salvar al ser humano de sus pecados, pero no puede salvar al ser humano en sus pecados. El Señor vino a salvar al ser humano de sus pecados, pero no va a salvar al ser humano en sus pecados. Por esa razón hoy día yo te hago un llamado en el nombre del Señor Jesús, a que preste atención al llamado de Dios para un mundo que está por perecer. Este es el último mensaje de misericordia. No hay otro mensaje, mi querido hermano. Este es el último mensaje de misericordia para un mundo que está por perecer. El libro de Sofonía dice que Él vendrá y Él hará exterminio sobre los moradores de la tierra. Pero Dios no quiere que ninguno muera. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos viviendo en los días de Noé. Estamos viviendo, como dijo Jesús, en los días de Noé. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios. La gente no quiere consagrarse. La gente no quiere buscar a Dios de corazón. Solamente quieren agradar a sus corazones. Agradar a los deseos de la carne. Mi querido hermano y amigo que me estás escuchando, saca tiempo para escuchar la palabra del Señor. Saca tiempo. No permita que el mundo y que los quehaceres de este mundo quiten de ti el deseo de buscar de su palabra. No permita que este mundo te lleve enredado, porque este mundo va a pasar, mas la palabra de Dios no va a pasar, dice la Escritura. La palabra de Dios permanece para siempre, mi querido hermano y amigo. Quienes van a pasar somos nosotros si no nos apartamos del pecado. Si nos mantenemos en el pecado, si nos mantenemos en la violación a la ley de Dios, oh mi querido hermano, no vamos a ser salvos. Por esa razón hoy día, Dios hace el llamado muy claramente en el libro de Sofonías, de que Él va a destruir y de que Él viene a hacer juicio aún sobre las altas torres. Este mundo va a ser derribado por un gran terremoto que va a sacudir la tierra entera. Hoy día yo te estoy hablando de profecía. Viene un gran terremoto que va a sacudir la tierra entera en el momento cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Una de las 7 plagas postreras es un gran terremoto que va a sacudir la tierra entera, hermano. Las islas van a quedar cubiertas por el agua. Las ciudades van a ser destruidas. Y esta es una profecía que te estoy diciendo en esta hora que se va a cumplir porque la Biblia así lo enseña. La Biblia enseña en el libro de Apocalipsis capítulo 16, hablando sobre esos juicios que van a venir sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 16 dice la Biblia, bajo la última plaga, una de las 7 plagas, que es la última, es el momento cuando la tierra, dice la Biblia claramente, Apocalipsis capítulo 16, dice la Biblia claramente, dice, y el 7º ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Y dice la Biblia, y hubo voces, y relámpagos, y truenos, y un gran terremoto, tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Mis queridos hermanos, dice la Biblia que viene un gran terremoto cual nunca antes se ha visto sobre la tierra.
El terremoto más grande que se ha visto hasta este momento en la tierra se llama el terremoto de Lisboa. Ese gran terremoto de Lisboa, hermano, ha sido el terremoto más grande que ha habido hasta entonces registrado en la tierra. Pero yo te tengo que decir en esta hora, mi querido hermano y amigo que me estás escuchando, saca tiempo para escuchar la palabra de Dios. El terremoto que viene en la segunda venida de Cristo a esta tierra, en las nubes del cielo, va a sacudir la tierra entera, hermano. La tierra entera va a ser sacudida por el terremoto cuando Cristo venga por segunda vez. Las islas van a ser cubiertas por el agua. Las islas van a ser hundidas, hermanos. Despierta, pueblo. Las ciudades van a ser destruidas. No va a haber una torre que no sea destruida. Por eso es que Sofonías, el profeta Sofonías dice: y atribularé a los hombres que andan como ciegos. Así lamentablemente está el mundo hoy día. Dios envía mensaje cada día a su pueblo. Dios está trayendo mensajes para que el mundo venga al arrepentimiento, pero lamentablemente la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Uno le va a compartir un mensaje de la palabra o una literatura y salen corriendo. ¿Por qué, hermanos? Si Jesús vino a salvarnos, si Jesús vino a buscarnos. Esto no se trata de religión, esto se trata de salvación. Y la salvación solamente la da Jesús. Jesús es el único que puede salvar al ser humano. Oh, mis queridos hermanos, Jesús es el único que puede salvar al ser humano. Los juicios de Dios vienen sobre la tierra. Queremos advertirte para que no seas parte de los juicios de Dios. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Sino que todos vengan al arrepentimiento. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, mis queridos hermanos. Muchos piensan de que Jesús ya no viene. Muchos piensan de que Jesús ya no va a venir porque tanto tiempo que se lleva predicando de que Jesús viene y Jesús no ha venido. Muchos piensan esto. Muchos piensan de que Jesús ya no va a venir, de que Jesús no va a cumplir su promesa. Pero Jesús sí va a venir. Jesús va a venir, creas o no creas, Jesús viene por segunda vez. En el libro de Primera de Pedro dice la Biblia: ¿por qué Jesús no ha venido? Es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Por qué Jesús no ha venido? ¿Por qué los juicios de Dios no han llegado? ¿Por qué los juicios de Dios no han llegado sobre la tierra? ¿Por qué razón? Bueno, hermanos, la Biblia dice, vamos a dejar que sea Dios que hable y no el ser humano. Segunda de Pedro, capítulo 3. El versículo 9. El Señor no tarda su promesa. El Señor, ¿no qué? No tarda, ¿qué? Su promesa. Su promesa. Como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Dios quiere salvar al ser humano. Lo dije anteriormente. Lo quiere salvar de sus pecados, pero no los quiere salvar en sus pecados.
La paciencia de Dios tiene un límite. Él viene, pero Él no ha venido, oh mi querido hermano, Él no ha venido por una razón, y es porque Él es paciente para con nosotros. Porque Él sabe que tú llevas mucho tiempo escuchando la palabra y la rechazas. Él no ha venido porque Él sabe que tú llevas mucho tiempo escuchando la palabra y muchas veces rechazas el mensaje de la palabra. Hoy día Dios te está haciendo un llamado para que aceptes el mensaje de su palabra en esta hora. Dios me ha traído en esta hora para predicar un evangelio que muchas personas hoy día quizás no lo han escuchado anteriormente. La ley de Dios está vigente. Jesús viene prontamente a buscar a su pueblo. Viene a buscar a un pueblo que se haya apartado del pecado. Pero Él es paciente para con nosotros, dice la Biblia. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermano. Oh, qué lindo es el evangelio, mis queridos hermanos. Jesús no ha venido porque Él quiere salvarnos. Pero sí te voy a dejar saber que Él viene prontamente. Y si no te apartas del pecado, y si no te arrepientes, hermano, la gracia se va a cerrar y ya no va a haber salvación para cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por nuestro hermano que está recogiendo su literatura. Eso es lo que Dios quiere, que las almas vengan a buscar material gratis, completamente gratis, para estudiar su palabra. Hermano, nosotros no vendemos esto es de gratis. El evangelio es de gratis, el evangelio no se vende. Pero Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Hoy es el día de la salvación. Hoy día yo te hago un llamado en el nombre de Jesús. Si tú tienes lucha en tu corazón, si tú tienes debilidades todavía y no has podido vencer un pecado, hoy yo te hago un llamado para que recibas a Jesús. Jesús es el único que puede darte victoria sobre el pecado. Jesús no solamente vino a morir por el pecador. Jesús vino a salvar al pecador del pecado, porque Jesús quiere darle la victoria sobre el pecado. Dios quiere darle victoria sobre el pecado al ser humano. Si hay alguien que te predica un evangelio diciendo que Jesús solamente vino a perdonar el pecado, te está mintiendo. Jesús no vino solamente a perdonarte el pecado. Jesús vino a darte victoria sobre el pecado. Romanos capítulo 5, vamos allá a Romanos capítulo 5, manténlo ahí, pero vamos a Romanos capítulo 5 también. Romanos capítulo 5, este versículo es sumamente importante, que lo estudiemos. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice la escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, hermano. Justificación por la fe, hermano. Cristo, hermano, vino a perdonarnos los pecados, pero vino a darnos victoria sobre el pecado. Hermano, Dios nos da a nosotros victoria sobre el pecado. Hermano, el pecado tiene que ser erradicado de nuestra vida. No puede haber salvación si nosotros nos mantenemos violando la ley de Dios. Si hoy día estamos violando el santo sábado, el séptimo día de la semana, no puede haber salvación. Si hoy día tú estás cayendo en el adulterio, mi querido hermano, no puede haber salvación. Si hoy día estás adorando imágenes y te estás postrando delante de una imagen, no puede haber salvación si no hay arrepentimiento. Si hoy día tú tienes un Dios delante de Dios, si hoy día tú adoras a Buda o adoras a cualquier otro Dios que no es el Dios verdadero, hermano, no hay salvación. Si hoy día tú desobedeces a tus padres y no tienes cuidado de tus padres, oh mi querido hermano, no puede haber salvación. Si hoy día, mi querido hermano, hoy tú deseas la mujer de tu prójimo, o la casa de tu prójimo, o el buey de tu prójimo,
no puede haber salvación. Si hoy día tú matas, no puede haber salvación si te mantienes en ese estilo de vida. Pero si hoy día tú te arrepientes, mis queridos hermanos, esto es lo hermoso del Evangelio. Si hoy día tú te arrepientes de esos pecados, Jesús te da la victoria sobre ese pecado y entonces puedes tener derecho a la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo nosotros? Por medio de Jesucristo. ¿Por qué razón? Mis queridos hermanos, yo no puedo ir directamente a Dios en oración por mi propia justicia. No puedo. Para yo poder tener paz para con Dios, yo tengo que ir a través de la sangre expiatoria de Jesús que hoy día se está presentando en el lugar santísimo por nosotros. La sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado. Y solamente por esos méritos hoy día nos podemos acercar a Dios y poder tener paz para con Dios. Oh, mis queridos hermanos, justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día yo te hago un llamado en el nombre de Jesús a que vengas a escuchar la palabra de Dios. No sigas en el camino de esta vida. No sigas viajando, caminando en el rumbo de esta vida sin escuchar la palabra de Dios. Saca tiempo para escuchar la palabra del Señor. Saca 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Mi querido hermano y amigo, el tiempo no tiene fin, pero nuestras vidas sí van a tener un fin. Y si vivimos en el pecado, van a tener un fin. Y va a ser un fin de muerte. Pero si hoy día nosotros nos arrepentimos de corazón, hay salvación y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día Dios te hace un llamado a que vengas a buscar del Señor. Tenemos literatura completamente gratis para todas las personas que lleguen a esta mesa. Completamente gratis. Tenemos el libro de la gran controversia, el camino a Cristo, la crisis final, los 10 mandamientos, el estado de los muertos, qué sucede cuando muere, o va para el cielo o va para el infierno. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia enseña claramente cuál es la condición. Tenemos el libro El deseado de todos los siglos, el camino a Cristo, hermano. Tenemos literatura completamente gratis. Ven hoy aquí a buscar esta literatura completamente gratis. Para las personas que nos siguen por las redes sociales, vengan aquí. Estamos aquí en la Feria Latina del Sur, repartiendo literatura completamente gratis. Vengan por acá. Y si no vienen a buscar la literatura, vengan a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Cristo viene a buscar a su pueblo nuevamente. Volvemos a la lectura bíblica que teníamos en Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice la Biblia: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Gloria a Dios. Ahora vamos a leer la siguiente parte de ese versículo bíblico. Pero el día del Señor vendrá. Ahí está. Muchos piensan que el Señor no va a venir, pero el Señor sí vendrá, porque dice aquí el apóstol Pedro dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ella, que en ellas hay, serán quemadas, hermanos. Oh, mis queridos hermanos, yo te digo en esta hora, ustedes pueden ver todos los edificios que nos rodean, nuestras casas, nuestras viviendas, los edificios grandes, monumentales que hay sobre esta tierra. Todos estos edificios va a llegar un día que se van a quemar. Van a ser reducidos a cenizas, hermanos. Porque la Biblia lo está profetizando. Dice la Biblia claramente
dice la palabra del Señor, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas, mis queridos hermanos, puesto que estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, mis queridos hermanos. Esta tierra va a ser consumida. Muchas veces mis queridos hermanos, a veces dedicamos tanto tiempo al trabajo, tanto tiempo a las ocupaciones de esta tierra y acumular riquezas. ¿Para qué, mi querido hermano, si se van a quemar? Pero si hoy día, mis queridos hermanos, escogemos el camino de la justicia, Dios nos promete a nosotros vida eterna en Cristo Jesús. Salvación, hermano. ¿Hay algo que pueda ser más valioso que eso en esta tierra, mi querido hermano? No lo hay. La salvación tiene mucho más valor que todas las riquezas que hayan sobre esta tierra. Hoy nos hemos reunido como iglesia para venir a predicar el evangelio eterno a las personas que no conocen este evangelio eterno. Hay un mensaje que predicar. La Biblia nos dice a nosotros que estamos viviendo hoy día las palabras que Jesús predicó y que predijo que iban a acontecer en el libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 es un libro profético. Mateo capítulo 24 nos habla de las señales del tiempo del fin. Y esas señales del tiempo del fin, Dios dijo que iban a acontecer y las estamos viendo con nuestros propios ojos. La Biblia dice que iba a haber guerra y rumores de guerra. La Biblia dice que iba a haber pestilencias y estamos hoy día viviendo bajo una pandemia a nivel global. Lo que Cristo profetizó en Mateo capítulo 24 nos está dejando saber de que Él viene pronto a buscar a su iglesia. Mi hermano, cuando digo viene a buscar a su iglesia, tú que me estás escuchando, eres parte de ese pueblo. Si tú crees en el Señor Jesús y lo obedeces, Dios te hace parte de ese pueblo que Él viene a buscar. Pero mi querido hermano, no puede haber salvación en la desobediencia a los 10 mandamientos. El libro de Mateo capítulo 24, una de esas grandes señales que Jesús dijo que iba a acontecer es esta. Mateo capítulo 24, versículo 37 dice la escritura: y como en los días de Noé, ¿cómo dice la Biblia, hermano Pablo? Y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y por qué como en los días de Noé? ¿Por qué como en los días de Noé va a ser la venida del Hijo del Hombre? ¿Por qué razón? Bueno, porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dijo Cristo, dijo Jesús, no lo dice este servidor, lo dijo Jesús. Jesús dijo, así también
será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué sucedió en los días de Noé? En los días de Noé estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Será que eso es lo que está sucediendo hoy día, hermanos? ¿Será que hoy día el mundo está repitiendo la misma historia de los antediluvianos? ¿Será que hoy día la gente, hermanos, no hay nada malo en comer y beber? No hay nada malo en comer y beber, porque tenemos todo que comer y beber. Pero el problema es que los antediluvianos comían y bebían en glotonería, desenfrenadamente, y se comían hasta lo que Dios había dicho: no comeréis de él. Los antediluvianos comían animales inmundos. ¿Será que hoy día tú estás comiendo animales inmundos? Hermano, la profecía se está cumpliendo a pie de la letra. El mundo quiere escuchar más. Prefieren ir a ver una película que escuchar la palabra de Dios. Eso es lamentable. Eso es lamentable. De que el mundo hoy día prefiera más escuchar o ver una película o ver o escuchar cualquier programa secular y no escuchar la palabra del Señor. Eso es triste, porque el Hijo de Dios vino del cielo a la tierra, se hizo hombre, 100% hombre, para salvar al ser humano, y sufrió una muerte terrible. No hay un ser humano que haya sufrido lo que sufrió nuestro Maestro Cristo Jesús. Cristo Jesús murió de una manera terrible para salvarnos a nosotros, y hoy día la gente prefiere escuchar lo que el mundo le enseña antes que escuchar la palabra del Señor. Oh, mis queridos hermanos, Jesús viene prontamente. Búscale antes de que se cierre el tiempo de la gracia. La gracia se está por cerrar. ¿Qué es la gracia? El perdón inmerecido de parte de Dios para un mundo que está por perecer. Oh, mi querido hermano y amigo, no pierda la oportunidad de la salvación. Jesús nos quiere salvar, pero hoy día dedica tiempo a escuchar la palabra de Dios. Los antediluvianos no querían escuchar la palabra de Dios. Le venían a predicar la palabra y salían por otro lado. Lo mismo que sucede hoy. Y no entendieron hasta que llegó el diluvio. Muchas veces Dios viene y trata de buscar descansar tu corazón con el mensaje de la palabra, y tú sale un hermano por una puerta dándote una literatura y por el otro lado te quieres ir para desaparecerte porque no quieres escuchar el mensaje de la palabra. Yo anduve así por mucho tiempo, y hoy yo te digo a ti que hay, hermano, por medio del evangelio hay paz. Dios nos da paz por medio del evangelio y nos da poder para vivir vida santificada. Yo sé que quizás has pasado por momentos difíciles en tu vida. Yo sé que quizás en este momento estás pasando por momentos difíciles. Pero si tú no abres la puerta de tu corazón al evangelio, Jesús no puede darte paz. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No pienses buscar paz como el mundo la da. Busca la paz que Jesús te puede dar a tu corazón, mi querido hermano. Jesús puede darte paz a tu corazón, pero necesitas aceptar el evangelio. Pero no puedes ponerte en la condición de los antediluvianos. Los antediluvianos no querían saber del evangelio. ¿Cuál era la condición de los antediluvianos? Vamos allá al libro de Génesis capítulo 6 y vamos a analizar cuál era la condición de los antediluvianos. Porque si nosotros estudiamos la condición de los antediluvianos, vamos a saber si nosotros estamos en esa misma condición o no estamos en esa misma condición. Así que yo te hago el llamado en esta hora para que saques tiempo para escuchar la palabra. Saca tiempo. Sí puedes hacer tus compras. Amén. Haz las compras que tengas que hacer. Pero saca un poquito de tiempo para escuchar la palabra de Dios viviente. De Dios que dio a su Hijo para que todo aquel que venga a Él pueda tener vida eterna. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, dice la Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 5, ¿cuál era la condición de los antediluvianos? Era esta: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Hermano, ¿será que habrá maldad en esta tierra?
¿Hay maldad? Sí. Ay, hermano, el que diga que no hay maldad está más ciego que los mismos ciegos. Mi querido hermano, y Jehová, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esta era la condición de los antediluvianos, hermanos. ¿Por qué Dios destruyó los antediluvianos? ¿Por qué Dios mandó a construir un arca? Porque, mis queridos hermanos, Dios quería salvar por medio de esa arca a su pueblo. Y Noé estuvo 120 años predicando el evangelio. ¿Y cuál era el evangelio? ¿Cuál era el mensaje que predicaba Noé? ¿Cuál era? ¿Cuál era el mensaje de Noé? El juicio viene. Y el segundo día se levantaba Noé a predicar el mensaje. ¿Y cuál era el mensaje que Noé predicaba? El juicio viene. Y así estuvo 120 años anunciando que el juicio venía. Hoy yo te digo en esta hora de que Jesús viene a hacer juicio sobre los habitantes de la tierra. El juicio viene. Hoy yo te hago el mismo llamado que Noé hacía. El juicio viene. Hoy yo me levanto mi voz por primera vez al público para decirle que Jesús viene prontamente a buscar a su pueblo. Pero que Jesús viene también a hacer juicio sobre los habitantes de la tierra que andan en la maldad de sus corazones. Oh, hermanos, hoy es el día de las buenas nuevas. Hoy es el día de la salvación. Pero los antediluvianos había maldad en sus corazones, eran malos. ¿Por qué eran malos? Porque estaban violando la ley de Dios. Estaban violando los principios de la ley de Dios. Los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos que son el carácter de Dios. Esos 10 mandamientos que representan el carácter de Dios. La ley de Dios, Romanos capítulo 7, versículo 12, dice que la ley de Dios es santa, justa y buena. Y Dios es santo, Dios es justo y bueno, mi querido hermano. Los antediluvianos, dice la Biblia en el versículo 6, que Dios se arrepintió de haber hecho hombres sobre la tierra. ¿Por qué razón? Bueno, mis queridos hermanos, por la sencilla razón de que ellos estaban violando su santa y divina ley. Sus mentes estaban puestas en el mundo. Si hoy día estuviéramos presentando revistas X, pornografía, si estuviéramos ofreciendo aquí 6 packs de cerveza, esto aquí se vaciaría así, en minutos. Pero como estamos ofreciendo la palabra de Dios, y aún de gratis, porque ni la estamos vendiendo, la gente no la quiere recibir. Gloria a Dios que hay una alma que la quiere recibir. Alabado sea el nombre de Dios. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y esos pocos escogidos son los que hacen caso de escuchar la palabra de Dios, como está este varón aquí ahora escogiendo su literatura. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y que esa palabra pueda llegar a tu corazón en este día. Oh, mi querido hermano, yo te invito hoy día a que no continuemos la vida de los antediluvianos. Los antediluvianos estaban comiendo y bebiendo. Comer y beber no es malo. El problema es que ellos lo hacían en desenfreno y comían lo que Dios dijo que no comieran. Ellos se comían en exceso y su vida, la vida de ellos estaba más consagrada a la comida y a la bebida
que a obedecer la palabra de Dios. Por eso es que vino el diluvio sobre ellos. Dice la Biblia que se daban en casamiento. La vida de ellos era una vida licenciosa. La vida de ellos, mi querido hermano, de los antediluvianos, era tal que se practicaba la poligamia. Uno cogía a la mujer del otro y el otro cogía a la mujer del otro, y así vivían los antediluvianos, cometiendo adulterio, cometiendo fornicación. ¿Será que eso es lo mismo que se está viviendo hoy? ¿Será que hoy día estás siendo tú desobediente al mandamiento del Señor? ¿No cometerás adulterio? ¿Será que hoy día estás tú teniendo una relación por fuera, teniendo una mujer en tu casa que te ama y que te quiere y que ama a tus hijos? ¿Será esa tu experiencia? Si esa es tu experiencia, hoy es el día del arrepentimiento, este es el día para que te apartes del pecado y para que busques la sanación que solamente Jesús puede dar. Amén. Jesús es el único que puede darnos a nosotros sanación. Tenemos un programa en la 890 de 4 a 5 de la tarde todos los sábados. Se llama Ministerio de Curación. Lo invitamos para que escuchen ese programa. Ministerio de Curación, todos los sábados en la 890 AM, aquí en Oklahoma City. Por medio del internet es la www.kdkiloktlr.com. Ahí nos pueden escuchar online. Oh, mis queridos hermanos, Dios está abriendo las puertas de toda comunicación para que el mensaje del Evangelio eterno se predique por todo el mundo, para salvación para los seres humanos. Oh, mi querido hermano, los antediluvianos hicieron mal. Los antediluvianos, dice la Escritura en el versículo 7, y dijo Jehová, traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Oh, mis queridos hermanos, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La tierra estaba llena de violencia. La tierra se corrompió. La tierra se corrompió delante de Dios y estaba llena de violencia, crímenes por donde quiera. Eso era lo que estaba viviendo los antediluvianos. Y es lo mismo que se está viviendo hoy día. ¿Cuántos crímenes no se cometen diariamente? Oh, hermanos, estos son señales del tiempo de fin. El Dios que habita en las alturas, el eterno Dios, prontamente se va a tomar la decisión para que el Hijo de Dios venga a la tierra a hacer juicio sobre las naciones. Pero antes de que eso suceda, Dios quiere hacer este último llamado al arrepentimiento. Hoy es el día de las buenas nuevas. Hoy es el día de venir al arrepentimiento. Hoy es el día de buscar de corazón al Señor. Hoy es el día de abrir la puerta de nuestro corazón al Señor y cerrarle las puertas al diablo. Cerrarle las puertas al enemigo, porque el enemigo es el que tiene tu casa destruida. El enemigo es quizás el que está destruyendo tu matrimonio. El enemigo quizás es el que está destruyendo tu salud física. El enemigo es el que te tiene entrampado y te tiene esclavizado en el pecado. Oh, mis queridos hermanos, el mensaje de hoy día es un mensaje para arrepentimiento. Los antediluvianos se perdieron. ¿Cuántos se salvaron de los antediluvianos? ¿Cuántos? Solamente 8 personas se salvaron, porque los demás lamentablemente se perdieron porque no quisieron recibir la palabra de Dios, como muchos no la están queriendo recibir en esta hora. Muchos no quieren recibir el llamado al arrepentimiento.
Hermanos, de millones de personas que vivían en aquel entonces, solamente 8 personas se salvaron. ¿Saben lo que es eso? Vamos a ponerle que fueron 1 millón de personas las que existían en el tiempo de los antediluvianos. Cosa que nosotros no lo sabemos. Exactamente la cantidad que vivía. Pero pongamos que es 1 millón de personas. Mis queridos hermanos, de 1 millón de personas, salvarse 8 personas es lo más trágico que puede suceder. Y lamentablemente en este tiempo que estamos viviendo, solamente un residuo va a ser salvo. ¿Por qué razón? Porque muchos no quieren realmente entregar sus corazones al Salvador del mundo. Aquel que murió en la cruz del Calvario para entregarse por nosotros, para darnos a nosotros vida eterna. ¿Tú puedes entender lo que Jesús sufrió? No solamente en la cruz del Calvario, porque el sufrimiento de Jesús no fue solamente los clavos que le traspasaron, no. El sufrimiento de Jesús no fue solamente los latigazos que le dieron en la espalda a Jesús. Ese no fue solamente el sufrimiento de él. El sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario fue más mental que nada, hermano, porque él sabía, mis queridos hermanos, de que si tú hoy día no le aceptas en tu corazón y te apartas del pecado, el sufrimiento de Jesús es que muchos, él sabía que muchos se iban a perder y que pocos iban a ser salvados. Oh, mis queridos hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Pero si hoy escucha su voz, si hoy tú estás escuchando su voz, por favor, escucha su voz. Él te está llamando. No endurezca tu corazón. Ven a Él. Él es el único que te puede dar salvación. Él es el único que puede traer paz a tu corazón, a tu vida y a tu familia. No hay más nadie. Satanás hasta este momento lo que el diablo te ha dado no te ha dado a ti ninguna alegría, sino tristeza. Jesús es el único que puede darle salvación al ser humano. Los antediluvianos se perdieron. Miles y miles de personas fueron ahogadas en ese terrible diluvio que cayó, que el agua topó por 10 codos por encima de las montañas en aquel entonces. Oh, mis queridos hermanos, los animales del diluvio escucharon la voz de Dios. Los elefantes, los monos, las vacas, todos los animales, los perros, escucharon la voz de Dios y entraron en el arca. Qué tristeza que había más animales dentro del arca que seres humanos. ¿Por qué razón, hermanos? El arca debería haber estado lleno. El arca debería haber estado llena de seres humanos salvos. Pero lamentablemente, mis queridos hermanos, se perdieron muchos porque no escucharon la voz de Dios, mas sin embargo los animales escucharon la voz de Dios y entraron en orden dentro del arca. En orden entraron los animales al arca, hermano. ¿Cómo puede ser posible que hoy día los seres humanos no quieren entrar al arca? El arca es Jesús, hermanos. Jesús es el único que puede salvar. Jesús es el único que puede salvar tu vida. Pero ¿por qué razón los animales entraron? Porque los hermanos, los animales escucharon la voz de Dios y entraron en el arca. Pero lamentablemente los seres humanos en aquel entonces no escucharon la voz de Dios. Hoy está sucediendo lo mismo. Hoy día Dios nos ha traído aquí a predicar el evangelio para que las almas escuchen el mensaje de la palabra de Dios. Pero lamentablemente muchas personas, así como los animales,
que no tienen raciocinio muchas veces, no quieren escuchar la palabra del Señor. Es duro decir esto, pero es la verdad, hermano. Y yo estoy aquí para predicar la verdad conforme a las Escrituras y no conforme a las ideas del ser humano. Dios quiere darle salvación al ser humano. En el libro de Isaías, dice la Biblia: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. ¿Por qué mi pueblo no tiene entendimiento? Bueno, lo sigue diciendo la Escritura en el siguiente versículo: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se tornaron atrás. Oh, mis hermanos, muchos hoy día se tornan atrás por seguir los placeres del mundo, por seguir las discotecas, por seguir los clubs sociales, hermanos. Muchos hoy día regresan al mundo porque anhelan más las cosas de este mundo, los placeres de esta tierra. Yo viví muchos años de mi vida metido en los clubes, metido en las discotecas. Y yo te puedo decir en esta hora de que nada de eso llenó mi corazón. Ninguna de esas discotecas, ni la música me llenó. Gracias. Buenas, Dios le bendiga. La música a mí no me llenó. El merengue, la bachata, el reggaetón, todo eso son entretenimientos pasajeros, mas la palabra de Dios permanece para siempre, hermano. Oh, hermanos, mucha gente hoy día pierde su tiempo escuchando música del mundo, mucha música mundana. Aún cristianos hoy día viven de esa manera, pero dicen que van para el cielo. Oh, hermano, nosotros no podemos ir para el cielo violando los principios de la palabra del Señor. Oh, mis queridos hermanos, Jesús viene pronto a buscar a su pueblo. Jesús viene a buscar a su pueblo prontamente. Pero, hermanos, violando los principios, yendo a las discotecas, a los salones de baile, ¿tú crees que tú puedes tener felicidad en eso? Bueno, quizás puedes tener un poco de alegría y felicidad momentánea mientras estás en ese mundo. Pero cuando sales de ese lugar, sigues sintiendo el mismo vacío que antes. ¿Por qué razón? Porque nada de lo que hay en este mundo va a llenar tu corazón de alegría. Nada. Solamente Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo verdadero de Dios, es el único que puede llenar tu corazón de alegría, de regocijo. Jesús, el Hijo de Dios, es el que murió por ti en la cruz del Calvario. Jesús, el Hijo de Dios, es el único que puede darte a ti victoria sobre el pecado, para que puedas tener verdadera felicidad. Yo pasé muchos años viviendo en ese mundo. Me gustaban los deportes que no me llevaban a nada bueno. Deportes que me llevaban a mí simplemente a beber cerveza, ron y cigarrillos y todo lo demás que destruye mi cuerpo, cuando la Biblia dice que mi cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Oh, hermanos, el Espíritu de Dios quiere morar en nuestros corazones,
en nuestros cuerpos, pero nuestros cuerpos tienen que estar limpios de toda contaminación. Hoy día Dios te hace un llamado para que cuides el templo, que es tu cuerpo. Ese cuerpo que Dios te ha dado es de Dios y le pertenece a Dios. Los antediluvianos comían y bebían vino hasta morirse, bebían vino y alcohol hasta no poder más. Por eso que Dios destruyó los antediluvianos. Pero hoy día Dios no ha venido porque Dios quiere darte vida eterna, y no ha venido porque Él tiene, oh mi querido hermano, misericordia con nosotros. Amén. Él no ha venido porque Él tiene misericordia y quiere salvarnos. Pero la misericordia tiene un límite, así como sucedió con los antediluvianos. Y cuando pasa ese límite, gracias, se acabó el tiempo de gracia. La puerta del arca, un ángel la cerró. No fue Noé quien cerró el arca, la puerta del arca. Un ángel cerró la puerta del arca. ¿Por qué cerró la puerta del arca un ángel? Oh, mis queridos hermanos, porque ningún ser humano puede cerrar la puerta de esa arca. Esa puerta de esa arca solamente la puede cerrar el Señor, enviando a su ángel. Y déjame decirte que esa puerta se está prácticamente ya cerrando. La puerta del arca se está cerrando. Y si tú no te arrepientes, hermano, si tú no te apartas del pecado y dejas la violación a los 10 mandamientos, esa puerta del arca se va a cerrar y no va a haber salvación para más nadie. Cuando la gracia se cierra, se acabó la misericordia. Entonces llegan los juicios de Dios sobre la tierra. Vienen 7 plagas postreras sobre la tierra. Te lo estoy dejando saber desde ahora, para cuando llegue, no te tome por sorpresa. 7 plagas postreras van a ser los 7 juicios de Dios sobre la tierra. Oh, mi hermano, y la protección del Señor va a ser para con sus hijos. En el libro de Salmos capítulo 91, Dios le da una promesa para aquellos que entren al arca. Hay una promesa para aquellos que entren en el arca. ¿Quieres tú entrar en el arca? El arca es Jesús, hermano. El arca no es ninguna iglesia, ninguna denominación. Aquí yo no te hablo de denominación. Yo no creo en denominaciones ninguna. Yo creo en el Evangelio. Y la salvación viene por medio del Evangelio, que es Cristo Jesús. Amén. Oh, mis queridos hermanos, en el libro de Salmos capítulo 91 dice la Biblia: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Tú quieres ser salvo de las 7 plagas postreras del juicio de Dios? Tienes que entrar, hermano, a vivir la experiencia de morar bajo el abrigo del Altísimo. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, hermano. Dice la Biblia claramente que Él nos va a librar de la peste destructora. ¿Cuál es esa peste? 7 plagas postreras que van a ser derramadas sobre los habitantes de la tierra. ¿Quieres recibir tú las 7 plagas postreras? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos recibir las 7 plagas postreras? ¿Y por qué no quieren levantar la mano? Nadie la quiere recibir. Estaríamos locos si queremos recibir las 7 plagas postreras. Estaríamos desquiciados de la mente si queremos recibir las 7 últimas plagas. Pero como único no las vamos a poder recibir es si estamos siendo cubiertos por el abrigo del Altísimo, hermano. ¿Y quiénes van a hacer eso? ¿Los desobedientes? ¿Los que no quieren escuchar el Evangelio?
¿Quiénes van a ser esos? Van a ser los fieles. Van a ser los que aman a Dios sobre todas las cosas. Van a ser aquellos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cómo enseña la Biblia? ¿Cómo enseña la Biblia? ¿Quién ama a Dios realmente? ¿Tú amas a Dios? ¿Que me estás escuchando? ¿Tú amas a Dios? ¿Cómo yo sé que yo amo a Dios? Bueno, la Biblia lo dice claramente. Juan capítulo 14, versículo 15 dice la Biblia: si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Hermano, si tú dices que amas a Jesús y no guardas sus mandamientos, los 10 mandamientos, estoy hablando de los 10 mandamientos, no estoy hablando de las fiestas ceremoniales y rituales y de la circuncisión. No, estoy hablando de los 10 mandamientos. Las fiestas ceremoniales y rituales terminaron en la cruz del Calvario cuando el Hijo de Dios murió por la salvación de nosotros y el velo del templo se rasgó de una esquina a la otra. Terminaron las fiestas ceremoniales. Yo estoy hablando de los 10 mandamientos por los cuales Dios viene a juzgar el mundo. Los 10 mandamientos que dentro de ellos está el sábado, el séptimo día de la semana. Es el sábado el séptimo día de la semana. El domingo no es el séptimo día de la semana. El domingo es el primer día de la semana y ha sido establecido por la Iglesia de Roma. Ahora, ¿a quién tú quieres obedecer? ¿Quieres obedecer a los hombres o quieres obedecer a Dios? El sábado es el séptimo día de la semana. El sábado es el mandamiento que Dios ha puesto en el mismo centro de su ley para aprobar a los habitantes de la tierra. Viene una ley dominical sobre la tierra. Escuchen, una ley dominical viene sobre la tierra prontamente. Y esa ley dominical nos va a confrontar a cada uno de nosotros. O guardamos el domingo como el día del Señor, o guardamos el sábado como el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice que el sábado es el séptimo día de la semana. El domingo es el primer día de la semana. Pero lamentablemente se levantó un poder. Daniel capítulo 7, versículo 25 dice que se iba a levantar un poder que iba a perseguir a los santos del Altísimo. Un cuerno pequeño, el cual ese cuerno pequeño iba a intentar cambiar los tiempos y la ley. Mi querido hermano, yo le doy gloria a Dios porque el cuerno pequeño que representa el papado no ha podido cambiar la ley de Dios. La ley de Dios todavía sigue vigente. Pero ellos, y tengo el catecismo de la Iglesia Católica por ahí dentro de la troca, por favor consígamelo. Porque eso hay que leerlo, porque la gente necesita saber, la gente necesita conocer y saber que el sábado es el séptimo día de la semana, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. El domingo ha sido establecido por la Iglesia de Roma. Yo quiero leer lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica para que podamos entender claramente qué es lo que Dios pide de nosotros como pueblo. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. El libro está dentro de uno de los bultos. Yo quiero leer lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, y esto no es un ataque a ningún creyente católico. Simplemente voy a leer lo que dicen ellos ahí, pero también voy a leer lo que dice la Biblia. Porque la Biblia me dice a mí que se iba a levantar un poder que iba a intentar cambiar los tiempos y la ley. Voy a leerlo en Daniel capítulo 7 para que no vayan a pensar que estoy diciendo mis propias palabras. Daniel capítulo 7, este libro profético, hablando de ese cuerno pequeño, dice aquí, Daniel capítulo 7, versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo. El cuerno pequeño iba a hablar palabras contra el Altísimo. Escucha esto, no te vayas. Dios quiere hablar a tu corazón. Escuchen esto. Este cuerno pequeño iba a hablar palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo. Está dentro de la caja donde vienen los micrófonos, por favor. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo. Dice la Biblia
afligirá y pensará en mudar o cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Hermano, este es el mensaje de la hora. Este es el mensaje que necesitamos escuchar. Y nosotros hemos salido a la calle porque entendemos de que mucha gente no sabe estas cosas. Y las personas necesitan escuchar esto. Miren, hermano, lo que dice el catecismo, y lo voy a leer ya mismo, pero dice el catecismo de la Iglesia de Roma. Miren lo que dice. Desde San Agustín, los 10 mandamientos, miren lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, dice aquí, desde San Agustín, los 10 mandamientos ocupan un lugar preponderante en la catequesis de los futuros bautizados y de los fieles. En el siglo XV se tomó la costumbre de expresar los preceptos del Decálogo, hablando de los 10 mandamientos, en formas rimadas, fáciles de memorizar y positivas. Estas fórmulas están todavía en su uso hoy. Los catecismos de la Iglesia han expuesto con frecuencia la moral cristiana siguiendo el orden de los 10 mandamientos. Ahora, mira, escuchen lo que dice aquí. ¿El orden de qué dice ahí? De los 10 mandamientos. ¿Ok? Ahora, mira lo que sigue diciendo. La división, presten atención, esto es interesante. La división y numeración de los mandamientos ha variado en el curso de la historia. Miren qué interesante. La Iglesia de Roma dice aquí claramente, el Catecismo Católico, escuchen bien, dice aquí, la división y la numeración de los mandamientos ha variado en el curso de la historia. El presente catecismo sigue la división de los mandamientos establecida por la división, establecida por San Agustín y que ha llegado a ser tradicional en la Iglesia Católica. ¿Cómo dice el catecismo de la Iglesia Católica? Que San Agustín cambió los mandamientos. Quitó el segundo mandamiento, que el segundo mandamiento, según la ley de Dios, dice: no tendrás Dios, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y cambió el mandamiento, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el sábado. Lo cambiaron. Hicieron de los otros 8 mandamientos 10 mandamientos, cumpliéndose así la profecía de Daniel 7:25, que intentaría cambiar los tiempos y la ley. Mis queridos hermanos, el sábado es el 7º día de la semana. El domingo, dice la Biblia claramente, que es el primer día de la semana. ¿Lo puedo mostrar bíblicamente? ¿A quién vamos a seguir? ¿A los mandamientos de Dios o a los mandamientos de los hombres? En el libro de Hechos capítulo 5, vamos a ver qué dice la Biblia. Hechos capítulo 5. ¿A quién vamos a seguir? ¿A los hombres o a Dios? Dios te invita a que le sigas a Él. En Hechos capítulo 5 dice la Biblia: en Hechos capítulo 5 la Biblia dice que es menester obedecer a Dios antes de ¿qué? Que a los hombres. Eso lo dijo el apóstol Pedro. ¿A quién vamos a obedecer? ¿Al Papa de Roma? ¿A quién vamos a obedecer? ¿Al pastor de la iglesia tal, que te dice que el sábado quedó abolido y que hoy día ya no tenemos que observar el sábado? Oh, hermano, no te dejes engañar. Oh, mi querido hermano, no te dejes engañar. El sábado es el 7º día de la semana. El domingo es el primer día de la semana. Los habitantes de la tierra,
Los habitantes de la tierra en los tiempos de los antediluvianos no quisieron escuchar la voz de Dios. Dios decía claramente, y lo dijo por medio de su siervo Noé. Dice la Biblia que Noé era pregonero de justicia. Noé estuvo predicando la ley de Dios. Y lamentablemente el mundo en aquel entonces no quería escuchar las palabras de Noé. Decían, ese viejo loco que está predicando ahí cosas raras, diciendo que viene un diluvio sobre la tierra y aquí nunca ha llovido. La tierra, dice la Biblia, que era regada por el sereno de la noche. No caía lluvia. Y decían, ese viejo está loco. El viejo dice que, mira, está construyendo un barco que era como el grande del edificio ese que estamos ahí. Y Noé, cada martillazo que estaba dando Noé en la construcción de ese barco era un testimonio para todos aquellos que estaban viviendo en aquel entonces. Mi hermano, Noé estuvo 120 años construyendo ese barco. Una construcción tremenda. Pero Noé, con fe, cada vez que daba un martillazo, estaba dejando saber que el juicio venía. El juicio viene, mi querido hermano. El juicio viene sobre los habitantes de la tierra. Y si hoy día no te arrepientes y te apartas de la violación a los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, siempre voy a anunciar eso, porque el sábado es el mandamiento que el mundo ha rechazado. Aún el mundo cristiano ha rechazado el sábado. Dicen que eso era para los judíos. Yo quiero que me vengan y me muestren por la Biblia dónde dice eso. Aquí está la Biblia, donde la Biblia dice que el sábado es para los judíos y no para los cristianos. Podemos mostrar todo lo contrario a través de la Biblia. Hermano, Jesús, hermano, quiere salvar al ser humano, pero no podemos seguir la costumbre o la vida o el estilo de vida de los antediluvianos. Los antediluvianos se perdieron porque rechazaron la luz que les llegó a ellos. Y esta es la luz. Vamos al libro de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, y vamos a dejar que la palabra de Dios sea la que nos hable en esta tarde. Hemos venido aquí para predicar el mensaje de la palabra y vamos a tratar con la ayuda de Dios de ir a todos los lugares que podamos, que se nos abran las puertas para predicar la palabra. Dios va a bendecir este negocio porque ha permitido que la palabra de Dios se venga a predicar. Ahora, cuando un negocio le cierra la puerta a la palabra de Dios, se cae. ¿Por qué? Porque están rechazando la bendición de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, dice la Biblia. Y esta es la condenación. Juan capítulo 3, versículo 19. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿qué? Malas. Igual que los antediluvianos. Los antediluvianos, vemos claramente que los antediluvianos se perdieron porque sus obras eran malas. Rechazaron la ley de Dios. Pero sin embargo, en el Nuevo Testamento dice el mismo Jesús, dice aquí, dice claramente, y esta es la condenación, que los hombres han venido, que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron, dice la Biblia claramente, y los hombres rechazaron la luz porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas que la luz. ¿A quién vamos a servir hoy? ¿Serviremos a Jehová? ¿A quién vamos a servir hoy, querido pueblo de Oklahoma? ¿A quién vamos a servir? ¿Serviremos a Jehová? ¿O vamos a seguir sirviendo a los dioses de los amorreos? ¿A quién vamos a servir? ¿A quién, mis queridos hermanos?
Espero que tu deseo sea servir a Jehová. Porque Él fue el que envió a su Hijo unigénito para que tú y yo podamos tener hoy esperanza de vida eterna. El mensaje del día de hoy es un mensaje diferente a cualquier otro mensaje que haya escuchado. Hoy estamos haciendo un llamado a la obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Poco se predica. Hay muchos predicadores por ahí predicando un evangelio chueco, predicando un evangelio a medias. El evangelio es Jesús, pero el evangelio de Jesús viene a través también de la obediencia a esos 10 preceptos de la ley divina. Mis queridos hermanos, la Biblia dice claramente, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Amén por eso. Oh, mis queridos hermanos, el que dice yo le conozco, el que dice yo conozco a Jesús, hay muchas personas que dicen yo conozco a Jesús, pero la Biblia dice el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿cómo está el asunto aquí? Si decimos, lo que la Biblia nos está tratando de decir es de que si nosotros decimos que creemos en Jesús, debemos también guardar sus mandamientos. Si yo digo que amo a Jesús y no guardo sus mandamientos, dice la Biblia que soy un mentiroso. Es un poco difícil predicar estas cosas. Y dejar de ser la gente hablar. Pero alguien tiene que hacer la voz. Algún grupo de personas tiene que hacer la voz y dejar de saber al mundo de que Jesús viene por segunda vez a buscar un pueblo que se haya consagrado a Él. Si no obedecemos el evangelio, no puede haber salvación. Tan simple y sencilla y llanamente como eso. Ahora, Jesús pide de su pueblo obediencia. Pero ¿qué Jesús hizo por nosotros? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer en esta hora. ¿Qué Jesús hizo por nosotros? En el libro de Juan capítulo 3. Primeramente la pregunta es, ¿qué hizo el Padre por nosotros? Y vamos a contestarlo con la Biblia. ¿Qué hizo el Padre por nosotros? Por nosotros. En el libro de Juan capítulo 3, versículo 16 dice, ¿qué hizo el Padre? Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Dios envió a su Hijo desde el cielo, se encarnó en María la Virgen, nació. María la Virgen dio a luz a un hijo. El Espíritu Santo entró en ella y fue concebida por el Espíritu de Dios. Vino a esta tierra el Hijo de Dios enviado del Padre para salvar al ser humano del pecado. Pero sin embargo, el mundo no quiere recibir este evangelio. Sin embargo, lamentablemente muchos rechazan el evangelio. ¿Qué pasa, pueblo? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Sino para que el mundo sea salvo ¿por quién? Por Él. Por medio de Cristo. El mundo puede ser salvo solamente por medio de Jesús. El único que te puede dar salvación es Jesús. No es María,
María no te va a dar salvación. El Buda no te puede dar salvación. Todos esos falsos dioses que existen hoy día y que mucha gente se postra delante de ellos, no les van a dar salvación, ni ninguno de ellos puede interceder por ustedes. ¿Quién es el único que puede interceder? Cristo. ¿Quién es el único que puede interceder? ¿Dónde lo dice la Biblia? Hermano Cano, me lo dijiste los otros días. ¿Ya se te olvidó? Vamos a leerlo. Nos mantenemos ahí, pero vamos allá también. Segunda de Timoteo, ¿qué? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Miren lo que dice la Biblia. ¿Quién es el único que puede interceder por nosotros ante el Padre? Ese no es, hermano. ¿No? ¿Qué pasó? Estamos aquí, esto es un estudio bíblico. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios. Amén. ¿Cuántos dioses hay? Un solo. Hay uno. Hay un solo Dios. No es Buda, no es el barrigón ese. Hay un solo Dios. Solo uno. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. No es María. María no puede interceder por ti. Por más que la quiera, por más que la ame, María no puede interceder por ti. Dios la escogió con un propósito. Dios la escogió para que el Hijo de Dios naciese por medio de ella. That's it. Hoy día María está 7 pies bajo tierra esperando que Jesucristo venga del cielo a resucitarla. Los muertos nada saben, dice la Biblia. Los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eso es lo que enseña la Biblia. Si alguien quiere saber si una persona va al cielo o va al infierno, aquí tenemos una revista interesantísima para aquellas personas que quieran escudriñar ese tema: el estado de los muertos. El estado de los muertos. La Biblia nos dice a nosotros aquí qué pasa cuando una persona muere. Si va para el cielo o va para el infierno, que dice la Biblia. Yo te digo que no va para ninguno de los dos lugares. Va simplemente para el polvo de la tierra, esperando que Cristo venga para resucitarle. Porque si los muertos van para el cielo o van para el infierno, entonces ¿para qué Cristo viene por segunda vez? Si la Biblia dice que Jesús viene a resucitar a los que están en el polvo de la tierra. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 dice que no todos dormiremos. No todos vamos a dormir. Pero ¿qué más sigue diciendo la Biblia? Vamos allí un momentito. Vamos allí un momentito. 1 Corintios capítulo 15. Dice la Biblia, hablando sobre el estado de los muertos, ¿qué pasa con una persona cuando muere? Dice la Biblia, y voy a regresar donde estaba. No piensen que me he ido del estudio. Voy a regresar, pero quiero contestar. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Los muertos serán qué? Resucitados. Resucitados. Los muertos van a ser resucitados. Pero si los muertos, si las personas cuando mueren van para el cielo o van para el infierno, entonces ¿para qué Jesús va a venir? ¿A quién va a resucitar? Oh, mi hermano, no te dejen engañar. La Biblia es clara, los muertos nada saben, están en el polvo de la tierra esperando que el Hijo de Dios venga por segunda vez a resucitarlos. Ahora María la Virgen está ¿en dónde? En el polvo de la tierra, igual que Pedro, que Juan, que Mateo, que Lucas, que todos los discípulos están en el polvo de la tierra, al igual que tus seres queridos, esperando hasta el día de la resurrección. Gloria a Dios. Hasta el día de la resurrección. Y muchos se van a levantar para salvación. Y muchos se van a levantar ¿para qué? Perdición. Para condenación. La Biblia habla de la segunda muerte. Pero ahora, quiero decirte una cosa.
¿Quién es el único que puede interceder ante el Padre? Cristo. Cristo Jesús. María no puede interceder por ti ante el Padre porque ella está muerta. El único que puede interceder ante el Padre se llama Jesucristo, no hay nadie más. Simple y llanamente, Jesucristo es el único que puede interceder ante el Padre. Amén. Ahora, mis queridos hermanos, Dios envió a su Hijo para salvar al mundo del pecado. Y dice la Biblia que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él, hermano. Él es el único. Y dice la Biblia que Él es el único Dios verdadero. Jesús, el Hijo de Dios. Mi querido hermano, ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios. Y ese único Dios verdadero es el único que puede interceder por ti ante el Padre. Y es el único que te puede a ti perdonar los pecados por medio de su justicia, cuando Él presenta su sangre expiatoria ante el Padre para limpiar tus pecados. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. Ahora, sigue diciendo la Biblia. Y por medio de Él, de Jesús, y por medio de Él, reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. ¿Por medio de la sangre de qué? De Jesús. No por la sangre de ningún ser humano en esta tierra, ni de animales, ni de nada. Solamente por la sangre de Jesús podemos ser limpios de todo pecado, mi querido hermano y amigo que me estás escuchando. Confesando nuestros pecados a Jesús, no a María. No se confiesa pecados a María. No se confiesa pecados al sacerdote de la parroquia. Estás perdiendo tu tiempo. Es solamente a Jesús a quien nosotros confesamos nuestros pecados. Solamente a Él. Y alabado sea su nombre. Y glorificado su nombre, mi querido hermano. Ahora, Jesús vino para condenar al mundo. Juan capítulo 3, ¿dónde está o no? Juan capítulo 3. Miren lo que dice la Escritura. Juan capítulo 3. Eso es Lucas. Juan capítulo 3. Vamos a ver qué dice la Biblia. Esto es interesante. Porque Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. No para condenar. No lo envió para condenar al mundo. Vamos a seguir analizando. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Ahí estamos. El que cree en Él no es que no es condenado. Pero el que no cree, o sea, el que no cree en Él, en Jesús, ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Si tú no quieres recibir las 7 plagas postreras, necesitas aceptar a Jesús en tu vida. Hoy yo te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón. Hoy yo te invito para que aceptes a Jesús como tu único Salvador. Él es el único que te puede salvar y te puede limpiar del pecado. Venga por aquí, joven, aquí hay suficiente libro. Venga, gloria a Dios que vienen almas a buscar literatura. Muchos serán llamados, muchos serán los llamados y pocos serán ¿qué? Los escogidos. Dios está llamando a un pueblo hoy día a que venga al arrepentimiento. Tenemos literatura completamente gratis. Vengan por aquí a buscar su literatura. Es completamente gratis. Tenemos muchos libros interesantísimos. Libros que nos hablan del tiempo que estamos viviendo, del tiempo profético en el cual estamos viviendo hoy día. Estamos viviendo el fin del tiempo de gracia. Se está acabando la gracia para el mundo entero. Pero hoy día Dios está haciendo un llamado para que el mundo venga, para que venga y busque de solamente de aquel que pueda limpiar al hombre del pecado. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Pero lamentablemente seguimos
leyendo lo que dice delante de la Biblia, y esta es la condenación. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, ¿ok? Pero sí hay una condenación, y la condenación es, gracias por eso, la condenación es que nosotros mismos somos los que nos condenamos, como sucedió con los antediluvianos. Ellos mismos se condenaron. Ellos no quisieron escuchar el mensaje de Noé. Ellos decían, ese viejo está loco, predicando que va a venir un diluvio, que está, y aquí no cae una gota de agua. 120 años predicando el mismo mensaje. Pasaron 80 años. Noé, ¿cuál es el mensaje? Y Noé le decía, el juicio ha de venir. Ese era el mensaje de Noé, el juicio. El juicio. Y le decían que era un fanático. Pero sin embargo, cuando vinieron las aguas del diluvio, ahí sí que corrieron para que Noé le abriera la puerta. Y Noé no podía abrirle la puerta por más que quisiera, porque la puerta del arca quien la cerró fue el ángel de Dios. Una puerta inmensa, grandísima, pesadísima. Oh, mis queridos hermanos, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios quiere salvar al ser humano, pero el ser humano se condena a sí mismo por no aceptarle la invitación al Evangelio, por no aceptar la luz del Evangelio. Y esta es la condenación que vino al mundo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué amaron los hombres? Más las tinieblas que ¿qué? Que la luz. ¿Y qué son las tinieblas? El pecado, hermano. El pecado es la tiniebla. ¿Qué versículo es? Eso es Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas. Oh, mis queridos hermanos, este versículo bíblico hay que leerlo nuevamente. ¿Por qué hay que leer este versículo bíblico? Porque muchos quieren hoy día ser salvos. ¿Cuántas personas hoy día quieren ser salvos? Ustedes levantan la mano y todo el mundo quiere ser salvo. Pero hermano, no todo el mundo se va a salvar. Y no se va a salvar aquel que no quiere escuchar o aquel que no quiere obedecer. Tan sencillo como eso, hermano. Pero hoy día Dios nos ha traído a este lugar, a esta pequeña iglesia, la iglesia del Evangelio Eterno. ¿Para qué? Para hacer un llamado al mundo a que venga y acepte a Jesús. Para que no solamente acepte a Jesús, sino que camine en obediencia al Evangelio. Tenemos literatura completamente gratis. Que quiera literatura, aquí está de gratis. La puede coger, se la puede llevar. Y no solamente llevársela, porque no es llevarse la literatura nada más, es estudiarla. Porque de nada sirve que tú te lleves el libro. Por ejemplo, este libro, La Crisis Mundial Predicha. De nada sirve que tú te lleves este libro y que cojas polvo en tu casa. No, llévatelo para que te lo comas. Llévatelo para que te lo comas, espiritualmente hablando. Para que lo digieras, para que lo estudies. La Crisis Mundial Predicha. Oh, hermano, hay una crisis que está por estallar. Esta pandemia, este nuevo orden mundial que está prontamente ya a ser establecido, nos va a llevar a una crisis terrible. ¿Tú quieres ser parte de esta crisis y no tener la protección de Dios? Sigue tu camino, sigue caminando, sigue tu vida. Pero hoy día nosotros te hacemos un llamado para que venga, busques el libro. El libro es completamente gratis. No te lo estamos vendiendo, es completamente gratis. Para que entonces no recibas las 7 plagas de la ira de Dios. Y para que entonces puedas saber qué debes de hacer en la gran crisis. Viene una crisis
El que diga que no hay una crisis, el que diga que no hay una crisis sobre esta tierra, o que va a venir una crisis, pues yo no sé en qué mundo está viviendo. Porque lo que nosotros estamos viviendo y lo que estamos viendo a través de esta pandemia es que en Jesús nos están dejando saber que la crisis está por explotar, por estallar, y que hoy día Dios está haciendo un llamado a que no seamos más rebeldes ya, a que busquemos al Señor de corazón, porque el Señor ama a todas sus criaturas. Dios ama al blanco, al negro, al amarillo, a todos. Para Dios no hace acepción de personas. Dios ama al ser humano tal y como es. Los sanos no tienen necesidad de ser sanados, sino quienes, sino los quienes